clase 1 que corresponde al tema 1 de la asignatura El Sol y las energías renovables. En esta clase vamos a conversar, a empezar a introducir la idea de por qué las energías renovables son útiles y esa presentación de lo que significa el Sol y todo lo que le aporta el sol a la Tierra y que se pueda aprovechar como forma de energía. Vamos a hablar qué son las energías renovables, una visión muy rápida, después el sol, cómo se puede aprovechar y después por qué usar energías renovables. Entonces, las energías renovables son todas aquellas formas útiles que sirven al ser humano, que se producen a partir de convertir fuentes inagotables. ¿Cuáles son esas fuentes inagotables? El viento, el sol, que el sol es calor y es luz, el agua acumulada con diferencia de altitud, de caída de presión, mareas, calor de la tierra, todas estas fuentes que en las estimaciones son muchos años antes que desaparezcan. Las fuentes no renovables son todos los combustibles fósiles, el uranio, gas relacionados con producción de petróleo y todo aquello que sospechamos se puede acabar. Pero además hay una relación muy cercana entre energías renovables o energías que no en su operación, no quiere decir que en la construcción, sino en su operación no generan gases de efecto invernadero o gases dañinos para la Tierra. El Sol está muy lejos de la Tierra, pero comparativamente es mucho más grande que el tamaño de la Tierra. Por lo tanto, lo que puede aportar el Sol, que se puede aprovechar, es una energía que es muy, muy importante. El tamaño del Sol se habla que es 109 veces el tamaño de la Tierra, y ahí lo pueden ver en la imagen esta que les muestro allí. ¿Por qué usaríamos las energías renovables? Hay muchas razones, hay mucha gente que opina que no son la solución, porque la propia construcción de cualquier tecnología para el aprovechamiento de energías renovables no necesariamente es un proceso limpio o que no consume energía. El propio construcción de módulos solares, de colectores solares, de cualquier elemento que aproveche la energía renovable, en sí mismo es un proceso que requiere energía. Entonces hay muchos detractores de las energías renovables, sin embargo, la defensa de eso es que está allí, está disponible, la luz, el calor del sol están disponibles, el agua con sus disponibilidades o no, pero el agua y el viento también están disponibles. Entonces, si están disponibles, ¿por qué no usarlas? Se puede usar en forma de calor, en forma de potencia en conversión de energía solar en energía eléctrica, se puede usar aprovechamiento de mareas y obviamente una cosa que ya sabemos desde que somos muy pequeños, que es la fotosíntesis, tanto para la producción de plantas que después puedan usarse en los propios procesos o para la producción de biodiesel. La radiación, el mapa de radiación según la NASA del mundo es este que les muestro. Probablemente esto es seleccionado de un día y probablemente ese día para Venezuela era un día nublado, no necesariamente tiene que ser, porque si ustedes ven a Venezuela en la imagen, sale como anaranjado muy leve, muy clarito, y sin embargo nosotros estamos muy cerca de la línea del Ecuador, la parte sur del país está montada sobre el Ecuador, y normalmente los niveles de radiación son altos, o sea, mientras más oscuro es la imagen en rojo, más altos son los niveles de radiación. Sin embargo, en otro día cualquiera, probablemente vamos a poder ver Venezuela un poco más anaranjada o más roja. Esta es una vista más cercana del país. Si ustedes ven toda la costa, es bastante roja, es bastante interesante. Paraguaná, La Guajira, Margarita, todo eso está muy rojo. El resto es anaranjado, pero también en los llanos hay unas zonas muy anaranjadas. Y una de las ventajas de estar muy cerca del Ecuador es que la continuidad de la radiación durante el año, o el comportamiento de la radiación durante el año puede ser muy parejo, y eso es importante.
Esto se muestra aquí, se les muestra aquí un poco para que vean algunas características de Caracas. Esto es una aplicación que se llama SunCalc. Aquí pueden ver, el culmination es la hora en que el sol llega está absolutamente en vertical con respecto al punto que se seleccionó, que en este caso es un punto en Las Mercedes. Dicen a qué hora ocurre el amanecer, la aparición del sol a las 6:09, a qué hora ocurre el sunset o la puesta del sol es a las 6:11, o sea, tenemos 12 horas de sol. El culmination ocurre a las 12:18, no a las 12, es a las 12:18. En algunas partes de Venezuela, culmination está más cerca de la 1 de la tarde que de las 12. Y luego en esta otra flechita ven la latitud y la longitud. Obviamente que al mover este punto un poco más, si nosotros buscáramos específicamente el punto de la universidad, la latitud, la longitud o las coordenadas del punto van a cambiar. Pero es importante la latitud, que lo vamos a conversar un poco más adelante, que es alrededor de 10 grados. Esos 10 grados, ténganlo pendiente por allí, porque en algún momento vamos a hablar de eso otra vez. Eh, las energías renovables, el sol, perdón, la Tierra gira sobre sí misma y alrededor del sol, pero la Tierra tiene un ángulo de inclinación que hace que se comporten o sea, las imágenes del planeta con respecto al Sol en la rotación sobre sí mismo y en la rotación alrededor del Sol va cambiando los países, pero cuando estamos encima del Ecuador, como nosotros estamos en el hemisferio norte, pero la zona más sur del país casi que toca el Ecuador, estaría casi a 0 grados, esa ubicación cerca del Ecuador hace que entonces la incidencia, lo que les decía antes, la incidencia del sol es mucho más estable durante el año, por lo tanto nuestros días soleados en el año son muy parecidos. Hay unas pequeñas diferencias, pero no es como estar muy alto en el hemisferio norte o muy bajo en el hemisferio sur, que se van a notar mucho la diferencia entre unas épocas del año y otras. En el caso nuestro no, por lo tanto nuestro clima pareciera, aunque tenemos época de lluvia y época de sol y un poco más nublado una época que otro, si tenemos días, la cantidad de sol o las horas de sol disponibles probablemente van a ser muy parejas, aunque eso lo podemos confirmar con la base de datos de la NASA, de los datos del registro de datos solares. Hay mucha información sobre eso para cada punto que uno busque en Venezuela. ¿Cuáles son las razones por las que decimos, bueno, vamos a usar energías renovables? Son fuentes inagotables. Las tenemos en Venezuela disponibles. O sea, las mareas, el sol, la luz del sol, el calor del sol, que lo aprovechamos en fuentes o módulos fotovoltaicos o colectores solares, las lluvias o el agua que nos permiten trabajar con fuentes hidráulicas de energía, de generación de energía eléctrica. Por ejemplo, el caso específico de Guri se diseñó para hacer una fuente, una planta hidroeléctrica que pudiera funcionar todo el año. O sea, el tamaño de la represa y la cantidad de agua que llega a esa represa está considerada para usarse en todo el año. Eso no es así en todas partes del mundo, ¿no? En todas partes del mundo, o es muy común en otros países del mundo, tener fuentes de generación hidroeléctrica que funcionan unas épocas del año, en las épocas de lluvia. Guri, con todos los niveles de la represa que pueden bajar en algunas épocas del año, en épocas de sequía, eh, es una fuente que está disponible todo el año. Luego, los precios y la eficiencia han mejorado de los sistemas, de todas las energías, sobre todo las conocidas como eólica, fotovoltaica. Eso, los colectores solares han mejorado y han mejorado, tanto los precios han bajado como la eficiencia ha mejorado. Y las nuevas formas de aprovechar tanto la luz solar como el calor han nacido y han creado nuevas alternativas que no existían hace unos años. Ese cambio que ha ido ocurriendo en esas energías ha sido bien importante y bien impactante para los que hemos estado trabajando en este tema. Entonces, es una fuente que está disponible, que las tenemos sobre todo en Venezuela, que su uso no genera gases de efecto invernadero.
no solo energía del sol, sino hidráulica también se considera una energía renovable o alternativa, y el viento en la generación eólica, igual que en las mareas. En la operación no generan gases de efecto invernadero, pero les insisto, la construcción de los aerogeneradores para aprovechar la energía del viento es en sí misma consume energía para producir esos aerogeneradores y todas sus partes. Además, contaminan los materiales que se usan ahí, todavía hay mucho que mejorar, pero una vez que están puestos en operación pueden tener una larga vida útil y además no contaminan o sea, en el momento que están operando. Entonces es una fuente de energía que hay que considerar. Para la próxima clase vamos a estar hablando de escenarios de eficiencia energética y energía. Vamos a hablar en líneas generales qué se está haciendo en el mundo, qué está prevaleciendo. Vamos a ver algunos números de cómo se están distribuyendo las energías renovables con respecto a los combustibles fósiles. Vamos a cómo las formas de ahorro energético que podemos aplicar nosotros en nuestra casa. Una vez que empezamos a hablar de eficiencia, de uso de energías alternativas, entonces empezamos a pensar también nosotros como usuarios de la energía, cosas pequeñas que no nos van a cambiar la calidad de vida y que podemos ir haciendo nuestra. Ya saben que si tienen dudas o consultas, nos escriben al correo, usan el grupo de WhatsApp. Ahí en el grupo de WhatsApp estamos las dos profesoras que estamos trabajando en el tema, y cualquiera de las dos les va a responder. Muchísimas gracias.